Bueno, buenos días a todos. Algunas caras ya las vimos por aquí ayer durante el Vía Crucis. Varios de ustedes estuvieron por aquí, así que es un gusto verlos de nuevo. Mi nombre es Omar Cabrera, soy encargado de comunicaciones en español para Glen Mary. Trabajo en Cincinnati, donde también trabaja Nathan Smith, que es nuestro director de ecumenismo. Y antes de comenzar, quiero hacer una aclaración que los principales organizadores de este evento son Nathan y el padre Carlos, Charles. Yo estoy aquí para facilitar la presentación en español, así que lo que les guste, lo que disfruten, pueden felicitar a Nathan y al padre Charles. Y lo que no les guste también se lo pueden reclamar a ellos. Así que, y Nathan también, que su lengua, su idioma es el inglés, pero habla también español, estará disponible por cualquier duda. La presentación está preparada de manera que hay dos momentos en los que les damos a ustedes un tiempito para conversar, para compartir experiencias, opiniones, ¿verdad? Y también si tienen dudas o algo que quieran ampliar, con mucho gusto lo podemos hacer al terminar la presentación conmigo, con Nathan, aunque también va a haber, como dijo el padre, pues adoración, ¿verdad? Y sacramento de reconciliación, de confesión. Así que gracias por estar aquí y es un gusto compartir con ustedes, ¿verdad? Ustedes podrían estar haciendo cualquier otra cosa, disfrutando un desayuno, haciendo algo, así que gracias por dedicar este tiempo para hablar pues sobre la Eucaristía y cuál es la relación entre la Eucaristía y la unidad entre los cristianos, ¿verdad? Que es lo que también llamamos ecumenismo. Así que, bueno, entonces hoy vamos a hablar de la Eucaristía y el ecumenismo, que es el trabajo por la unidad de los cristianos, ¿verdad? Y como el padre decía, la Iglesia Católica en Estados Unidos está en este momento en medio de lo que se llama el avivamiento eucarístico, ¿verdad? Este avivamiento busca orientar o reorientar los pensamientos, las vidas y la devoción de nosotros como católicos hacia Cristo en la Eucaristía y también reflexionar más profundamente sobre la presencia de Él entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la Eucaristía con el ecumenismo o con la unidad entre los cristianos, ¿verdad? Esta va a ser la pregunta que va a guiar nuestra conversación de hoy, junto con nuestras oraciones después, ¿verdad? Y antes de comenzar a hablar sobre esta conexión entre la Eucaristía y el ecumenismo, me gustaría comenzar por preguntarles cuál es la experiencia de cada uno de ustedes con cristianos no católicos. Sí se entiende bien la pregunta, ¿verdad? Con hermanos no católicos, ¿verdad? De otras denominaciones, hermanos o hermanas, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, no es raro que las familias incluyan a cristianos de diferentes comuniones, ¿verdad? De diferentes creencias. Quizá usted tenga un hermano que sea evangélico, un primo. Además es posible que tengamos conversaciones espirituales con nuestros compañeros de trabajo y nos enteramos, por ejemplo, de que son bautistas, adventistas, etcétera. Ahora se entiende la idea, ¿no? de otra denominación. Entonces, para que entremos un poco en calor y todos participemos, pues me gustaría preguntarles si alguien quiere compartir cualquier tipo de experiencia que haya tenido, ¿verdad? Con una persona cristiana, pero de otra denominación diferente a la católica, si hay alguien que quiera. Bueno, continuamos. Entonces, estas experiencias pueden dejarnos con una sensación de entusiasmo, como en el caso de ella, que es una buena experiencia, en el caso también de Lorenzo ahí, bueno.
o también curiosidad sobre la forma en que otro cristiano vive su fe, ¿verdad? Otras veces podemos encontrarnos con dudas o incluso malestar por vivir una experiencia cristiana de otra manera, ¿verdad? Además podemos sentir un deseo creciente de avanzar hacia una unidad más profunda con estos cristianos, ¿verdad? A veces cuando vemos diferencias, quisiéramos más bien que hubiera más cosas en común, que estuviéramos más unidos, ¿verdad? O a pesar de las diferencias, ¿verdad? Cuando nos sentimos así, podemos señalar la propia oración de Cristo en Juan 17, 21, cuando oró para que los cristianos, sus seguidores, fueran uno, como Él y el Padre son uno, ¿verdad? El Padre Dios, ¿verdad? No el Padre Carlos, también, ¿verdad? Lo que sentimos cuando entablamos estas relaciones, ya sea el deseo de una mayor unidad, la incomodidad por la falta de unidad o incluso la cercanía que sentimos hacia otro cristiano cuando encontramos maneras de comprometernos unos con otros en la fe, esto es importante, ¿verdad? Estas experiencias están conectadas con la comunión, la cercanía, en el sentido de la cercanía con el otro, ¿verdad? O podría ser el sentimiento opuesto, ¿verdad? Que encontramos debido a la falta de comunión, que es esta comunión por la que Cristo oró, ¿verdad? Otra palabra para esta comunión que encontramos en las Escrituras es koinonía, que no sé, ¿quién ha oído esta palabra antes? ¿Puedes levantar la mano? ¿O es primera vez que la oímos? Allá me parecía que iban a levantar la mano, pero no. Entonces, koinonía puede entenderse como compartir, ¿verdad? Participar y también como comunión. Por ejemplo, en este momento estamos de alguna forma compartiendo estas ideas, esta reflexión, ¿verdad? Y se ve usada en todo el Nuevo Testamento para describir todo, desde la iglesia hasta nuestra participación en la Eucaristía y la colecta de limosnas para los cristianos pobres en Jerusalén. Hoy me gustaría que consideráramos esta idea de comunión o koinonía, ya que nos dará una mejor idea de la conexión entre la Eucaristía, ¿verdad? Este sacramento, y la unidad cristiana. Y con suerte nos brindará algunas ideas para desarrollar la unidad cristiana en nuestro propio entorno, en nuestra propia vida, ¿verdad? Y para eso tenemos como una comparación aquí, ¿verdad? Imaginémonos el cuadro de una persona. Nos podemos imaginar incluso un cuadro de cada uno de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué pasaría con este cuadro, con esta pintura, si una persona pasara sus dedos por ella, especialmente si la pintura todavía está fresca, ¿verdad? Y alguien pasa los dedos así, ¿verdad? Nos podemos imaginar las manchas, ¿verdad?, que quedarían, la forma en que esa pintura se deformaría si alguien hiciera esto, ¿verdad? Y nos podríamos quedar hasta un poco horrorizados de vernos ahí, ya no tan bonitos como en la pintura original, ¿verdad? En este caso ya la pintura ya no se reconoce bien, la silueta de la persona, la silueta de la persona ya no se ve tan clara, ¿verdad? Los colores ya no son los mismos, están mezclados, la belleza de la imagen ya no existe, porque todos consideramos que somos bellos, ¿verdad? Pero ya ahí ya se deformó un poco. Entonces, esta comparación en realidad es bastante antigua y proviene de los primeros tiempos de la Iglesia y describe lo que sucedió cuando el pecado entró en el mundo y afectó a la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, Cristo viene a restaurar esta imagen de nosotros, ¿verdad? Para devolverla no solo a su gloria anterior, sino para convertirla cada vez más en la imagen de Dios, ¿verdad? Sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Para llevarnos una vez más a esa comunión, a esa unión con Dios. Podríamos recordar las palabras de Cristo,
sean santos, ¿verdad? Sean santos como el Padre es santo. Este es un llamado a actuar de manera justa y a ser un tipo diferente de persona, una que comparte la naturaleza divina, ¿verdad? Que reflejamos la divinidad de Dios, ¿verdad? En nosotros. Este compartir o participar, ¿verdad? Dicen las Escrituras, es koinonos o koinonía. Podríamos preguntarnos, ¿cómo hacemos esto? ¿Verdad? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Puede haber muchas maneras de responder a esto, pero es importante ver primero que Dios ha venido a tener comunión con nosotros. Recordamos la palabra Emmanuel, ¿verdad? Que es Dios con nosotros, ¿verdad? Que compone nuestros tiempos de Adviento y Navidad. Ahora estamos ¿en qué periodo estamos? ¿Alguien me puede ayudar aquí? Pascua. Ajá. Muy bien, correcto. Entonces, estamos en este periodo de Cuaresma, Pascua, ¿verdad? Reconociendo la presencia de Cristo y eliminando todo dentro de nosotros aquello que puede impedir que nos acerquemos cada vez más a Dios, ¿verdad? Entonces, el primer paso en la coinonía con Dios es reconocer su presencia aquí y ahora, ¿verdad? Dios está aquí hoy con nosotros, ¿verdad? Cristo nos ha dejado el don de sí mismo, ¿verdad? Y ha prometido que estará siempre con nosotros. Él no nos dejará huérfanos. De hecho, dirige nuestra atención a su presencia en la Eucaristía, ¿verdad? Donde lo recibimos como comunión o como koinonía, ¿verdad? Esa palabrita nueva que estamos aprendiendo hoy. Las palabras de Pablo son útiles aquí. La copa que bendecimos no es una koinonía, una participación en la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es una koinonía en el cuerpo de Cristo. Esto está en 1 Corintios 10, 16, ¿verdad? El catecismo afirma que la Eucaristía es el signo eficaz y la causa sublime de esta comunión en la vida divina y de nuestra unidad del pueblo de Dios, por la cual la Iglesia se mantiene en existencia, ¿verdad? En la Eucaristía encontramos a Cristo que viene a nuestro encuentro, ¿verdad? Y a llevarnos nuevamente a la comunión con la Trinidad, ¿verdad? Cristo nos dijo que iba a quedarse con nosotros, ¿verdad? Siempre. Y es en la Eucaristía donde Él viene a nuestro encuentro para volver a unirnos con la Trinidad, ¿verdad? De Dios. Volviendo a la comparación del cuadro, es en la Eucaristía donde vemos al pintor, ¿verdad? Que es Dios, que baja para restaurar la imagen que ha sido dañada, ¿verdad? Al participar de la Eucaristía, estamos unidos con Dios y con toda la Iglesia. Al participar de la Eucaristía, estamos unidos con Dios y con toda la Iglesia, ¿verdad? Tanto los vivos como los muertos, que este es también un punto bien interesante. Por eso algunos han llamado a la Eucaristía el sacramento de la unidad. Es en la comunión, en el participar y compartir con Cristo en la Eucaristía que nos encontramos más en sintonía con Él. Conocemos a Cristo porque comulgamos con Él al acogerlo en nosotros mismos, ¿verdad? Otro padre de la iglesia primitiva, San Ireneo, escribió una vez que nuestra forma de pensar está en sintonía con la Eucaristía y la Eucaristía, a su vez, confirma nuestra forma de pensar. Al reconocer la presencia de Cristo con nosotros en la Eucaristía, somos invitados a compartir la vida divina, ¿verdad? Esto que decía antes de ser santos, ¿verdad? Tratar de ser como Dios, ¿verdad? Vivir como Él nos pide, ¿verdad? Una vez, esta es una anécdota
real, ¿verdad? Y esto es algo que Nathan escribió, yo lo traduzco en español para ustedes. Una vez estaba Nathan hablando con un pastor pentecostal que compartió una historia con él y dijo que estaba hablando con un caballero musulmán sobre la Eucaristía, ¿verdad? Un pentecostal con un musulmán. Y observó cómo nosotros los católicos creemos que la Eucaristía de hecho, es Cristo, ¿verdad? Es Dios con nosotros. El pentecostal también resultó que creía lo mismo. Entonces a partir de aquí empezaron a hablar de la adoración eucarística y el musulmán le preguntó, si crees que es Dios quien está ahí en la Eucaristía, ¿por qué te alejarías? ¿Verdad? Él se preguntó si es Dios mismo, ¿por qué no querría yo estar siempre cerca? ¿Verdad? La misma iglesia. Correcto, que es... ¿Por qué se va de la iglesia católica para no estar en comunión con Dios? Sí, exacto. O por qué no... Pasa mucho ahorita, a menudo, por los jóvenes también. Vienen acá con los padres de pequeños, ya cuando llegan a su juventud, buscan una novia o no sé, Sí. y se van a otra iglesia. Uh-huh. ¿Qué pasa eso? Porque nosotros también nos los hemos enseñado para que Dios, si Dios está en esta iglesia y nosotros estamos juntos con Él, en comunión con Él, ellos no se deberían ir de nuestra iglesia. ¿Qué pasa si en esta iglesia, como dice usted, está en comunión con Dios, entonces en otras doctrinas no están en comunión con el Señor o con Dios? Estamos viviendo fuera de Dios. Y eso no debe ser así, por eso yo hablo así para que nuestros jóvenes escuchen y no se retiren de la iglesia que Jesús dejó, que Jesús destruyó, y para seguir a Él, para llegar a conocer el reino de los cielos. Sí, que es también un reto para nosotros los adultos católicos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la iglesia? ¿Cómo hacemos la comunión con Dios, la vida cristiana atractiva para los jóvenes también, ¿verdad? Hacer a un lado esta idea de que ser un buen católico es ser aburrido, que no, Dios nos quiere alegres, o sea, no riñe la alegría, el entusiasmo de los jóvenes con ser un buen católico, con ser un buen cristiano, ¿no? Es más, para ser buenos católicos y buenos cristianos necesitamos pasión para poder ayudar al prójimo, a los pobres, ¿verdad? O sea, sí, muchas gracias. Entonces, quizás, ahora vamos a hablar un poquito de la coinonía y el ecumenismo, ¿verdad? Que quizás usted se pregunte, ¿qué tiene esto que ver con la unidad de los cristianos, verdad? Si a los cristianos no católicos no se les permite participar en la Eucaristía, ¿verdad? No inhibe esto aún más la unidad, o sea, no hace esto más difícil que nos unamos si los cristianos no católicos no pueden participar en la Eucaristía, ¿verdad? Esta es son buenas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, y Nathan describe aquí, por mi parte soy el único católico en mi familia extendida y me causa mucho dolor reconocer que mi familia no comparte, dice, y al menos por ahora no puede compartir la única Eucaristía, ¿verdad? Aún así creo que es la Eucaristía, la mesa compartida, el objetivo final de la unidad cristiana y lo que nos fortalece en el camino hacia la unidad, ¿verdad? O sea, la unidad entre nosotros como cristianos y la unidad de nosotros con Dios, ¿verdad? Si coinonía es una comunión, un compartir y una participación que está ligada tanto a nuestro ser con Cristo como a nuestro estar en Cristo, ¿cómo podría esto extenderse de diversas maneras en la misión a otros, particularmente a otros cristianos? Entonces, si coinonía es una comunión, ¿verdad? Un compartir y una participación que está ligada tanto a nuestro ser con Cristo como a nuestro estar en Cristo, ¿cómo podría esto extenderse de diferentes maneras, ¿verdad? En la misión a otros, particularmente a otros cristianos? Dice, para pensar en esto,
consideremos la experiencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿De qué manera ha compartido usted con otros cristianos fuera de la Iglesia Católica, ya sea asociándose en el ministerio, compartiendo experiencias sobre temas de fe? ¿Cómo les ha extendido la comunión? Comunión en el sentido de compartir, ¿verdad? De buscar unidad, ya sea a través de una comida, a través de un grupo de oración juntos. Es, por ejemplo, lo que Lorenzo mencionaba, ¿verdad? Del proyecto. Por ejemplo, esa es una forma bien concreta de unirse con otros cristianos, que es a través de una acción concreta que ellos, por ejemplo, ustedes bordan, ¿verdad? Costuran frazadas para bebés, ¿verdad? ¿Nos puede volver a mencionar brevemente? Entonces, continuando, bueno, dice, les pido que piensen en estos pensamientos por un momento, mientras consideramos de qué otras maneras se expresa esta koinonía en las Escrituras. La koinonía se usa de varias maneras a lo largo del Nuevo Testamento. Sin embargo, existe una interrelación entre estos significados. Donde vimos a Pablo anteriormente hablando de la koinonía con Dios en la copa y el pan, lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Él también va a hablar de la koinonía que se extiende entre cristianos. En 2 Corintios 9:13 dice: los santos de Jerusalén glorifican a Dios por la generosidad de su koinonía para ellos y para todos los demás. Hebreos también usa koinonía de esta manera, dice en Hebreos 13:16, no dejen de hacer el bien y de compartir, que es como koinonía, ¿verdad? Lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios, ¿verdad? Aquí se entiende por koinonía el compartir o contribuir. En otra parte, Pablo habla de koinonía como tomar parte o participar, ¿verdad? En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por quien ustedes fueron llamados a la koinonía de su Hijo. En otra recepción, el receptor participa no solo de lo dado, de lo que se le da, del don, sino de la comunión de quien lo da. De manera similar podemos ver nuestro trabajo en el ministerio de la unidad cristiana, ¿verdad?, como la extensión de la comunión de Cristo, la recepción de la Eucaristía siendo el modo principal en que se da esta comunión, sale también potenciando nuestros demás actos, fortalece continuamente el vínculo de comunión a través de el compartir y de la participación que lo acompaña. Es por esta razón que el Papa Juan Pablo II pudo describir el ecumenismo no simplemente como un intercambio de ideas, ¿verdad?, no solo eso, sino como un intercambio de dones también, ¿verdad? Y quizás un buen ejemplo es el proyecto de Nicolasa, ¿verdad? No, ellas, más que hacer una reflexión o intercambiar ideas, concretamente hacen algo por ayudar al prójimo, ¿verdad? Por la Eucaristía, Dios se comparte con nosotros, nos pone en comunión con Él, ¿verdad? Porque sabemos que es el mismo Cristo el que está presente en la Eucaristía, ¿verdad? Y cuando salimos y extendemos estas invitaciones de compartir, participar y hacer comunión con otros cristianos, llevamos con nosotros este ministerio de reconciliación que comenzó en Dios. Este intercambio de dones que abre la comunión se puede ver también hoy de muchas maneras, ¿verdad? Aquí Nathan incluye otra experiencia que le sucedió a él. Dice: una vez estaba celebrando un evento ecuménico con católicos y con pentecostales en Cleveland, Tennessee.
Ok, so, en Tennessee también. Ok. Porque en Ohio hay otra ciudad que se llama Cleveland. Pero bueno, Cleveland, Tennessee, en el Seminario Teológico Pentecostal, dice. Pasamos 2 días juntos, dice, simplemente compartiendo historias sobre nuestra experiencia de Cristo en nuestras vidas. También adoramos juntos y compartimos comidas. Dice, un amigo mío, el padre Jim Logram, que es un franciscano, nos dio una charla y durante su charla él vistió su hábito, ¿verdad? Que es la vestimenta tradicional de los franciscanos, ¿verdad? Creo que todos habremos visto algún franciscano, ¿verdad? Que tienen su cordoncito, su hábito. Dice, de manera muy breve, el padre Jim comentó cómo su hábito, esto es bien interesante, es otra comparación, cómo su hábito, ¿verdad? La vestimenta, le recuerda sus promesas o sus votos, ¿verdad? De pobreza, castidad y obediencia. Y cómo para él esto le trajo vida y mucha alegría, ¿verdad? Después de esta presentación, un pastor pentecostal compartió dentro del pequeño grupo, Nathan, ¿verdad? Cómo fue criado para pensar, y esto es bien interesante, ¿verdad? Para pensar que Cristo murió para superar el legalismo asociado con el uso de vestimenta sacerdotal. Es decir, que este pastor había recibido una formación que le decía esa vestimenta de los sacerdotes, incluidos los franciscanos, ¿verdad? Es un legalismo, ¿verdad? Que había oído, pues, en la formación que él había recibido, ¿verdad? Comentarios negativos, ¿no? Sin embargo, dice, después de escuchar al padre Jim, habló sobre cómo sus clérigos le brindaron libertad. Y el pastor dijo que él desearía tener algo como esto en su comunidad pentecostal, ¿verdad? Porque la forma en que el sacerdote franciscano lo explicó es que a él lo que le recordaba era las promesas que él le había hecho a Dios, ¿verdad? Promesas libremente, nadie lo había obligado, ¿verdad? Era su elección. Entonces, en realidad el hábito y el cordoncito y todo eso le recordaba su libertad, cómo somos libres como personas para elegir, ¿verdad? Y entonces dice que ahora este pastor, dice, quería participar de algo similar, ¿verdad? Entonces, eso ayudó a extender el compartir, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva a otra pregunta y quizás cada uno de ustedes quisiera pensar en ella durante algún tiempo en lugar de responderla de inmediato. ¿De qué manera puede usted invitar a otro cristiano a esta relación de compartir, de participar y comulgar juntos? ¿Cómo podría ver esto como un intercambio de dones, reconociendo siempre que Cristo es quien origina estos dones, ¿verdad? Quizá esta participación y ese compartir podrían ocurrir en un estudio bíblico, por ejemplo, juntos, donde puedan escuchar ideas unos de otros, al servir juntos a los pobres, también, otra vez el ejemplo de doña Nicolasa, pueden reconocer que de esta manera se asocian para servir a Cristo, ¿verdad? Y quizás esta comunión se abre simplemente preguntando a otros cristianos sobre su propia fe, cómo les va en su caminar con el Señor, ¿verdad? Incluso usted puede sentirse impulsado a invitarlos a orar con usted durante la adoración antes de la Santa Cena. La Eucaristía nos recuerda y nos da poder para vivir la coinonía que Cristo ha extendido al mundo. Esta es una invitación a compartir en Cristo y así entrar en comunión con la Trinidad, ¿verdad? Porque por eso es que es tan importante, ¿verdad? Porque esto nos une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la Trinidad, ¿verdad? Como sabemos, al participar de la Eucaristía somos transformados
para llegar a ser más como Él, ¿verdad? Como Cristo, el Dios hombre, este misterio, ¿verdad? Que vino a restaurar nuestra imagen como alguien que refleja a Dios y tiene comunión con Él. Al aceptar a Cristo de esta manera, somos enviados a extender esta coinonía al mundo, especialmente a otros cristianos. Al extender esta comunión, la comunión de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, invitamos a otros a una comunión más profunda, con Dios y con toda la iglesia.